los momentos que sufre en la provincia de Formosa, especialmente. ¿Por qué me quiero centrar ahí? Porque es ahí donde se inició los logros que han hecho los pueblos indígenas en el año 80 y el 84. El gobierno de la provincia acepta la propuesta de ENDEPA y ENCUPO en ese momento, apoyado por el partido Movimiento Integración Desarrollo de la provincia de Formosa, conocido como el MIT, un partido político, que acompañó a uno de los grandes líderes de la provincia de Formosa que se llamaba Manuel Chascoso, un líder pilagá, le conocían como los Matacos, y después el pueblo pilagá. Empezaron a debatir la forma de poder integrar a los pueblos indígenas bajo una legislación propia y que el Estado debería aprobar para poder incluir la presencia indígena dentro del espacio público a través de las instituciones. Y el pueblo indígena de Formosa no estaba preparado para discutir una política que tenga incidencia en el espacio político. Y fue un momento donde uno podía aceptar la propuesta de los técnicos, que en ese momento estaba el doctor Alfabes, que era asesor jurídico de ENDEPA, estaba el doctor Abel Jorge González, que hoy es el ministro del Gildo Infran, y después estaba el padre Francisco Nazar, un jovencito que recién salió a ser cura, y porque él eligió al pueblo indígena de Formosa. Era un joven y fue el primer director del ICA. Se corta, ¿eh? Y INCUPO es una institución, una ONG que es el Instituto Nacional de Cultura Popular. Esa es la sigla de INCUPO. Y ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que es la rama de la Iglesia Católica. Y así que se hizo un pequeño debate con los pueblos indígenas, y Manuel Chascoso hablaba solamente en Pilagá y recorrió al pueblo Huichí, al pueblo Com, en diferentes lugares, y fue muy aceptado porque la idea era eh, darle presencia a los pueblos indígenas en el gobierno provincial. Así que fue un inicio muy interesante. La unidad de los pueblos indígenas era tan impresionante que toda la sociedad se maravillaba de que existe pueblo indígena en Formosa. Porque durante la conquista del desierto, la conquista que se hizo en el norte, creyeron que el pueblo indígena no existe, era una historia, y dentro de esa historia decían de que los pueblos indígenas cazaban, recolectaban y pescaban, es que no existe más indígena. ¿Por qué? Porque empezamos a vestirnos como la sociedad, tener cabello corto, mínimamente hacer, aparentar de que nosotros somos civilizados por la sociedad civil. Entonces, cuando se manifestaron los pueblos indígenas en los territorios donde habitan los pueblos indígenas en el interior, vivían todavía en esa cultura sana, una cultura de mucha unidad, de mucho respeto por la palabra. Entonces, esta iniciativa que ha hecho estas instituciones, estas ONG, de querer incluir al tema indígena ante la Constitución Nacional, y fue muy productiva en ambos lados. Y de ahí nace la imposición que hizo estos hombres que asesoraron a los legisladores. Y ahí se creó la asociación civil de cada comunidad, con una personería jurídica. Y cuando yo me doy cuenta de esta situación, que
el territorio COM de mi comunidad estaba reconocida por decretos nacionales en el año 40, cuando era territorio nacional, en el año 52, en el año 63 ya se convirtió en provincia autónoma, la provincia Formosa, y en el año 77, 4 decretos nacionales. Entonces, cuando uno creyó que Floro Abogado, que era el gobernador de esa provincia, era un hombre que le quería a los pueblos indígenas. Y hoy me doy cuenta que ese gobernador nos quitó la Laguna Blanca, que hoy está en manos del Parque Nacional Pilcomayo, le entregó a una familia criolla una gran parte de nuestros territorios y la titularidad de las tierras que le fue cedida a la comunidad contaba con una superficie de 5.187 hectáreas. O sea, 187 hectáreas se le agregó las 5.000 hectáreas que reconoció el Decreto Nacional del 40, 52, 63 y 77. Entonces, a cambio de esas 187 hectáreas, nos entregaron territorio que pertenece al Parque Nacional Pilcomayo, que no es propiedad de la provincia. Y la provincia nos mintió. Parque Nacional nunca protestó y nunca denunció a la provincia. Dejaron como estaban. Y dentro de esa área protegida se convirtió en un espacio de dominio público y que se convirtió en áreas de conservación. Y dentro de ese reconocimiento por parte de la provincia, hemos creído que era algo positivo y ahora en el año 2006 nos dimos cuenta que nos han despojado elegantemente nuestros territorios con la estrategia técnica, jurídica por parte de estos profesionales que estuve mencionando desde el principio, y nunca tuvieron obstáculos de decir, este está mal, esto tiene que ser así. Nadie opinó contra esa imposición que hizo el Estado con nosotros. Y muchos hermanos que le entregaron la personería jurídica a través de la asociación civil, nunca le dieron el reglamento interno. ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Cómo tiene que funcionar la asociación civil? Y la asociación civil tiene reglas como el caso de asociar, tener padrón, tener la comisión directiva, un presidente, un secretario, un tesorero, un revisor de cuenta, vocales, y tiene que hacer balance anual porque los socios tienen que pagar las cuotas. Entonces los pueblos indígenas nunca pudieron cumplir esas reglas porque era desconocida. Al no cumplir lo que establece el reglamento interno, caduca las personerías jurídicas sin hacer balance y el gobierno de la provincia paga las deudas de los socios porque se encuentran como deudores al fisco de no pagar las cuotas que debería entregarse a la dirección de personas jurídicas de la provincia. Entonces, al estar caducada la personería jurídica, se convierte en acefalía. Y cuando es acéfala, la tierra vuelve en manos del Estado. Entonces esas trampas que han producido los estados engañando a los pueblos indígenas, nunca tuvimos la posibilidad de hacer un análisis sobre esta situación que nos pasó en esos tiempos. Y exigir que revierta esta realidad. Formosa tenía una constitución anterior que se reformó la constitución provincial en el año 2003. Entonces, al reformar la constitución, como Argentina reformó la constitución en el año 94, y crearon leyes nuevas, como el caso de la ley 24.071, y la anterior ley que
Argentina creó en el año 89 la 23.302 que dependía del convenio 107 de la OIT. Y ese convenio 107 ya no existe. Por lo tanto, Argentina aceptó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y crea la ley 24.071. Y esta ley 24.071 depende del convenio 169 de la OIT. Es más moderna, que está adecuada a la legislación internacional. Entonces Formosa nunca reformó la ley 426. Por eso sigue vigente las asociaciones civiles que tiene que rendir, tiene que adecuar las reglas de la sociedad civil, no los derechos indígenas. Entonces esas son cosas muy lamentables que cuando yo me doy cuenta a través de esta investigación que estoy haciendo como un líder indígena, empiezo a preocuparme. Porque cuando traslado a los organismos públicos, como el caso del ICA, antes se llamaba IPA, Instituto Provincial del Aborigen. Se cambia el nombre, pasó a ser ICA, Instituto de Comunidades Aborigen. Entonces, cuando se cambia el nombre de la institución, ya todo empieza de nuevo. Y de lo que pasó es como ya es cuenta como algo nuevo y lo que pasó ya pasó. Entonces estas irregularidades que se está cometiendo con los pueblos indígenas hoy es muy grave. Se han violado los derechos humanos, la interculturalidad que se intenta aparentar para decir que estamos incluidos en la política pública. Cuando empezamos a reclamar al gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, nos derivan a la provincia y la provincia dice que no necesita que sea ordenada por nación de hacer lo que quieren los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque Formosa dice que es pionera de poder reconocer, incorporar el reconocimiento en la legislación en la provincia de Formosa de que el indígena es un sujeto de derecho. No es un objeto, sino se convierte en sujeto de derecho, por lo tanto se tiene que respetar la legislación indígena. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Las reglas de la sociedad civil en Formosa sigue vigente. El gobierno de la provincia trató de cambiar esto en el año 2016, creó la figura de RECAF, Registro de Comunidades Aborígenes de la provincia de Formosa. Y a nivel nacional se llama RENACI, Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Entonces, estas figuras que fueron creadas, nunca hubo consulta a los pueblos indígenas. Se sigue pensando cómo tiene que gobernar el pueblo indígena en sus comunidades. Entonces, cuando nosotros, si realmente somos autónomos, podemos tomar la autodeterminación de ejercer nuestro derecho de autogobierno. Las asambleas que se hacen en las comunidades, en el territorio indígena, siempre se hace a mano alzada. Los candidatos tienen que estar frente a frente, no hay urna, no hay cuarto oscuro, no hay papeleta. Es más democrático porque vos podés ver el que votó en contra, pero no es tu enemigo, es una persona que no está de acuerdo con vos, por lo tanto levanta su mano para decir que no quiero ese candidato, prefiero al otro. Y los hermanos se miran frente a frente, pero no consideran enemigo. Esa es la costumbre más transparente que tuvimos cuando empezamos a tratar de ejercer nuestro derecho. El Estado te impone la papeleta, el color del papel, el número de la lista que vas a usar, número 1, número 2, la
fotos, el padrón, cuarto oscuro, papeletas. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas es analfabeto. Por lo tanto, no puede decir número 1, número 2, color azul, color rojo, blanco. Entonces, estas manipulaciones que han hecho los gobiernos con los pueblos indígenas ha sido de mucha humillación, porque nunca dejaron a los pueblos indígenas opinar y ejercer su derecho como tribus distintas, como dice la Constitución, la preexistencia. Fue un momento muy importante en este proceso que yo estoy viviendo como un líder indígena, porque estoy analizando seriamente estas dificultades que atravesamos. Ningún gobierno le interesa la temática indígena. ¿Por qué? Porque nosotros somos problema del Estado, porque somos empobrecidos por el mismo sistema. Entonces el Estado no quiere hacer cargo de lo que nos hicieron, de empobrecernos, despojar nuestros territorios, nos secaron las lagunas, nos robaron el monte, nos han destruido todo lo que es nuestra medicina, nuestros alimentos, nuestra espiritualidad, y nos convertimos mendigos, reclamando justicia, derecho humano, salud, trabajo. Entonces el Estado hizo, pero bien hecho, su estrategia política para silenciar la voz de los pueblos indígenas. Entonces esta manipulación que hemos sufrido es un momento donde uno reflexiona mucho y ve algo muy difícil de cómo poder manifestar y reconstruir esa autonomía indígena, porque somos una tribu silenciada por diferentes motivos. Somos los primeros trabajadores esclavizados en la agricultura, en la aduana, porque muchos de mis hermanos trabajaron en el puerto de Pilcomayo cuando la mercadería se bajaba en barco. Mis hermanos tuvieron que subir al barco para descargar 70 kilos de harina en una bolsa, 70 kilos de arroz, y ellos expresa autorización de la Asamblea Comunitaria sin aprobación por el ICA y ratificación de la legislatura provincial, a los efectos bajo pena de absoluta nulidad. Primero, el Estado dice que somos dueños de esta tierra y que la Asamblea es la que puede decidir el destino de una comunidad, pero la Asamblea tiene que mandar al ICA si aprueba o no la decisión de la comunidad. Y la Cámara de Diputados de la provincia tiene que ratificar lo dicho, la comunidad, el ICA, y de ahí se define el destino de la tierra que defiende los pueblos indígenas. Es una realidad compleja, muy difícil, porque los gobiernos siempre piensan cómo poder engañar a los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos hacer que los pueblos indígenas entiendan que la integración, para que el pueblo indígena esté adecuado a las reglas sociales? Cuando uno empieza a tratar de curiosear esta legislación indígena, en el artículo 21, inciso 2, que habla sobre el área de asistencia y seguridad social, que el ICA tenía este espacio. Dice: el Instituto de Comunidades Aborigen realizará, mediante
mensualmente un cuadro de situación de las distintas comunidades a través de sus asistentes sociales. Cuando habla de sus asistentes sociales, no está hablando de un asistente social, son varios. ¿Quiénes son? ¿Dónde tiene la oficina? ¿Cómo se llaman esos profesionales? ¿Han hecho alguna vez un trabajo de campo? No la conocemos, ni sabemos quiénes son, pero está en la ley 426, que está creado esa figura. Entonces, dice, quienes en su informe producirán el diagnóstico, las posibles soluciones a los problemas de la comunidad. Gestionará a través de su departamento jurídico acceder a la jubilación y o pensión según los casos particulares. Estos asistentes sociales nunca han trabajado. Los hermanos accedieron a la pensión y la jubilación a través de los partidos políticos en la época de la campaña electoral. Pero el Estado le está pagando profesionales a nombre de los pueblos indígenas. El INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pasa lo mismo. Entonces, estas irregularidades, ¿cómo podemos cambiar? El Estado argentino no tiene voluntad y ni interés de resolver los problemas de los pueblos indígenas, porque no le conviene, porque es una carga pesada, porque es la población más empobrecida por el Estado. La pobreza que el Estado generó hacia los pueblos indígenas es infinita. Muchos de mis hermanos hoy en día tienen miedo ir al hospital por el maltrato. No pueden protestar porque le pueden ocasionar problemas en la familia, en uno mismo, porque si protestas, viene la policía, te crean causas, como la figura que la misma justicia creó, dice, bandas antagónicas. Y cuando yo empecé a analizar banda, que tiene que ver con el grupo de bandidos, y bandidos son los que no respetan las leyes, que roban, matan, destruyen, y nosotros no somos banda de ningún sector. Somos pueblos indígenas pacíficos, respetuosos y obedientes, humillando a los pueblos indígenas. Porque sabe que una indígena que puede conducir un espacio puede hacer muchas cosas buenas a favor de la vida. Y el Estado no quiere que los pobres sean administradores de sus propios espacios, de su propia organización, porque el Estado te quiere enseñar cómo tenés que organizar, cómo tenés que ser para adoctrinar a los demás. Constantemente, las ideologías que se ha usado no ha tenido ningún éxito. En ningún espacio de los gobiernos no vi un gobierno que respeta la libertad de los demás. Cada gobierno que llega y asume sirve para su sector, a quien lo votó, y se convierte en enemigo de la oposición. Y la oposición también se siente como agredida y combate con lo que puede para destruir el avance del gobierno, que no es de su agrado. Entonces, el pueblo indígena necesita mucha fuerza y unidad para poder salir adelante de sus dificultades que se enfrentan hoy. Por eso el Estado argentino lo que busca es, como bien dice, el nombre de los partidos políticos. Y cuando uno estudia la palabra partido, partir es destruir, deshacer de lo que se hizo. Y se enfrentaron los partidos, empezaron a dividirse, a pelearse,
Ante la Argentina, el partido peronista era el grande, que no se le podía ganar. Su adversario era Unión Cívica Radical del Pueblo. ¿Y dónde están hoy esos grandes partidos políticos? Están desarticulados, porque todos los líderes políticos se venden, se corrompen, se manipulan y pierden el liderazgo por servir a las multinacionales, que son las que nos roban los recursos naturales en nuestro país, son los que llevan nuestra producción, nuestra carne, nuestros alimentos afuera del país. Y nosotros estamos sobreviviendo en un país donde fabrica alimentos, produce carne, y nosotros mendigando comida. Y hoy está a la vista lo que es la disputa en el Ministerio de Capital Humano, que antes era Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se roba mucha mercadería. No para los pobres, es para los negocios de los líderes de los movimientos sociales. Y jamás van a llevar esos alimentos para la población indígena, porque no existe los indígenas, no existimos. Te vas en una comunidad, no hay comedores en una comunidad, no existe. Las escuelas le dan lo mínimo, pero le da el programa de coparticipación federal a través de la provincia, a través de la nación, y ese dinero lo manejan los directores de la escuela. Y los directores de la escuela son criollos. Nunca ha sido un indígena. ¿Por qué? Porque el indígena no llegó a ser profesional como docente, licenciado o doctorado. No tienen ese rango de profesional. Por lo tanto, nunca llegaría a ser director de una escuela. Son cosas muy duras hablar de esta manera. Pero eso me da la posibilidad de poder contar realmente cómo es el mundo indígena. Y agradezco la humildad de cada uno de nosotros de poder escuchar y reflexionar esta realidad de los pueblos indígenas. Yo que estoy así, estando acá en Buenos Aires, me enferma, porque todos los tiempos me mienten. Creo en la palabra del ser humano, no pierdo la esperanza de que alguien tiene que escuchar y tomar la lucha como en defensa de la vida. Porque desde que me instalé acá en Buenos Aires en el año 2010 hasta hoy, siempre planteé la necesidad de contar agua en las comunidades indígenas. No saben cuántas mentiras he tragado. Qué caradurez que tiene el hombre para decir, juntar dinero, para decir, vamos a ir a trabajar con ustedes. Van al territorio, hacen una perforación, sacan fotos y llevan los recursos que juntó a nombre de la comunidad. Qué triste ver al mundo indígena de esta manera. Pero tampoco nosotros nunca tuvimos la iniciativa propia de poder generar nuestra estrategia política para ser actores directos de nuestra existencia. Porque nosotros hemos enseñado de que tenemos que depender del patrón. El patrón es el que manda y hay que obedecer. ¿Por qué? Porque el patrón es el que sabe, el que entiende y el que tiene autoridad sobre el personal. Si vos protestas, ese patrón te echa a la patada. Perdés comida y perdés la dependencia de alimentar a sus hijos. Entonces uno aguanta la explotación laboral.
porque hasta hoy en día la juventud formoseña, chaqueña, salteña de los pueblos indígenas están trabajando en una empresa que se llama La Moraleja, en la provincia de Salta, que ellos han creado finca cultivando limones y lleva a la juventud indígena para cosechar limón. El joven que protesta de querer tener un buen trato, tener una cama, tener los desayunos, el alimento, tener el cuidado que se merece, lo echan afuera, no le reconocen el trabajo que hizo por varios días, se le echa sin pasaje, sin importar cómo podría volver a su casa. Hasta hoy pasa eso, ahora mismo está pasando hoy en La Moraleja. Cuando yo fui a reclamar al Ministerio del Trabajo en ese momento, dice que el Ministerio del Trabajo subsidia a esa empresa para blanquear a los trabajadores golondrina. 6 meses de temporada de cosecha de limón y 6 meses en la casa. Y se le tiene que mantener ese trabajador golondrina en su casa cobrando un sueldo porque está blanqueado. El Estado paga la mitad y la empresa pone la otra mitad para mantener un trabajador, el cosechero de limón. Termina los 6 meses y la empresa, esta Moraleja, usa la tarjeta del Banco Macro. Banco Macro no existe en Formosa. Por lo tanto, el joven que tiene que cobrar su dinerito tiene que viajar a Resistencia Chaco y tiene que pagar su comida, su alojamiento y su pasaje. Y gasta su plata en esos trayectos. ¿Dónde está el ICA? ¿Dónde está el INAI? No se meten en eso. ¿Por qué? Porque son designados por el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional. Si protestan, les sacan de su cargo. Entonces hay que dejar a los indígenas que sufran, porque ellos mismos se metieron en esa empresa. Cuando la empresa va en busca de esos jóvenes, llevan en micro, le dan vianda, pero esos gastos de pasaje le descuentan en el lugar de trabajo. Por eso la integración que se dice que tenemos, estamos muy lejos, estamos siendo perseguidos como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, en nuestra propia provincia. Qué triste es la realidad de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos corregir esto? Es a través del diálogo. Diálogo sincero, respetuoso con el Estado, que es el responsable de poder generar ese respeto que establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17. El garante del respeto y de la identidad cultural es el mismo gobierno, nacional y provincial. ¿Y dónde están esos hombres que son los entes de aplicación? No están, no existen. No pueden protestar porque no pueden, porque no son elegidos por el pueblo indígena. Yo estoy diciendo esto porque el pueblo indígena me eligió para ser presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los pueblos indígenas de Argentina. Entonces, tengo que hablar estas cosas con mucha dureza y el Estado no quiere escuchar eso porque pareciera que es una mentira que yo estoy inventando diciendo que no tenemos el respeto que nos merecemos. Así que estamos con esta realidad. Por eso la importancia de tener este espacio para poder difundir esta violación de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas en Argentina, en diferentes puntos del país. Así que ustedes, que son como interlocutores nuestros,
porque están interesados de poder profundizar más el conocimiento, de acercar a las comunidades indígenas mediante la escucha, porque el que escucha recepciona y reflexiona, porque muchas veces uno piensa que encontrar un pobre hay que ir a África, y no es así. Si te vas al norte, que Mario Mesore conoce, Eugenia Vittori, Liliana Luna, que estuvieron recorriendo en los territorios indígenas de esa provincia, sabe cómo están las poblaciones indígenas. Y ojalá que en algún momento ustedes puedan ir a acercar, conocer, porque nuestra idea es eso, que conozcan la comunidad indígena. Y Formosa es una de las provincias que ha humillado a los pueblos indígenas, sabiendo que esa es la provincia que fue la que inició el objetivo de integrar a los pueblos indígenas como indígenas, la que ha convertido como sujetos de derecho, es la que más viola. Me imagino que ustedes se habrán enterado que el gobernador de la provincia hizo un torneo de amistad, Copa Gildo Infran, y le dio a los indígenas a hacer sus artesanías para que esa copa que se hizo artesanalmente sea el premio al ganador del torneo. Es una humillación, porque si ustedes hacen un trabajo, después vendes ese trabajo y después te regalan tu mismo trabajo. Es injusto. Cuando se habla de la interculturalidad, yo quiero que me den las cosas que usted tiene y yo puedo darle la artesanía como un cambio de producto, que es la manera de la interculturalidad. Porque es muy triste de que el gobernador le entrega a los indígenas su propio trabajo, que es el arte. Le regala el propio trabajo, es humillante. Entonces, ¿qué es lo que se habla sobre lo que es el respeto, la integración? En vez de que le dé una copa como cualquier club que gana en un torneo. Merece. Yo siempre me pregunto, si un club de Formosa gana un torneo y le dan una artesanía, seguro que va a tirar al basurero. Porque no es algo bueno, pero aquel hombre o mujer que valora el trabajo de los demás aceptarían con mucho honor y respeto. Pero en Formosa es difícil que los ciudadanos formoseños acepten una copa hecha de cháguar, de madera, de hoja de palma, porque se moja eso y se destruye. Y encima le regala a la comunidad que fue la que hizo ese trabajo. Le regala el trabajo que la misma comunidad hizo. Y se convierte como un torneo de fútbol de la amistad Copa Gildo Infran. Un hombre que dice que ama a los pueblos indígenas, que es peronista, que el peronista es el gobierno de los pobres. Y mira lo que hace con los pobres indígenas. Es muy vergonzoso para mí. Y sigue siendo aplaudido por mucha gente. Así que estamos con esta búsqueda de integración. Les agradezco profundamente por la participación en este espacio pequeño que hemos hecho. Agradecer a Soledad, a Clara, a Mario, a todo lo que integra este equipo, por haberme dado la oportunidad de escucharme, de a veces de descargar mi bronca, no con ustedes, sino la impotencia de no poder hacer nada. Estuvimos manifestando en la ruta, en el centro de la ciudad, y no hemos logrado nada. Así que les agradezco mucho
por compartir con ustedes este espacio. Espero que el próximo lunes seamos más todavía de lo que están ahora. Les deseo lo mejor porque el tiempo ya se está acabando y ya me estoy fijando el horario. Y les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar en esta clase virtual. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Viste cuando vos decís que son o sea, cuando son autogobierno, o sea, por asambleas, ¿no es cierto? ¿Eso no tendría que repercutir a nivel nacional? Porque, o sea, o te lo dividen con la parte provincial también, pero si es como la autoconvocatoria, es una decisión política que es que nadie lo puede o sea, refutar, porque hay tanto problema en tomar una resolución. Si ustedes tomarían una resolución, ¿eso no tiene que ser respetado a nivel nacional y provincial al unísono? La verdad que la autoconvocatoria es una herramienta muy importante, pero primero el obstáculo es el tema económico, porque viajar del interior a Capital Federal es muy caro y ese dinero nadie lo tiene. Entonces es difícil convocar a los líderes indígenas a la Capital Federal por ese motivo. Primero, no es solamente el pasaje, alojamiento, comida, y eso requiere mucho gasto, entonces es imposible. No es algo complicado, pero el problema es el tema económico de no poder trasladarse un hermano. Entonces sería ideal de que los pueblos indígenas organicémonos para ver qué hacemos para poder tomar una decisión propia como pueblo indígena y poder buscar el diálogo con el gobierno nacional a través de la presión, manifestación o escrito, porque el gobierno no escucha a los pueblos indígenas. No lo escucha. Ningún gobierno ha escuchado la voz de los pueblos indígenas. Y no es nada fácil, pero tampoco no es imposible. Uh-huh. Muchas gracias. Igualmente, Mario, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo para vos y para todos. Un buen comienzo de la semana.